Ya estamos grabando. Entonces, Eric, ¿ya está bien tu internet? Supongo que sí, que no me contesta. Entonces, aquí estamos en la última clase. Y vamos a ver, va a ser más breve, creo que comparado con la clase anterior. Porque vamos a ver sobre unas propiedades físicas del polvo. Y tengo que compartir mi pantalla. Sí. Sí, en particular va a ser breve porque no escribí muchos ejercicios, ¿no? para este video. Entonces vamos. Pero de todos modos, si ustedes tienen algo que quieren discutir al respecto, podemos hablar sobre eso. Entonces, en la clase anterior hablamos de las propiedades ópticas de los granos, que son los importantes para la absorción de la luz estelar y para la emisión intrínseca infrarroja del polvo. Pero hay otro tipo de estudios que se puede hacer sobre el polvo, que es sobre sus parámetros físicos, que son su temperatura, su carga y la distribución de tamaños que tienen el polvo. Y además su rotación, ¿no? Su spin. Eso puede ser muy técnico y hay libros enteros sobre estos temas, pero nosotros nada más vamos a verlo muy de una manera bastante superficial y vamos a ver principalmente sobre la temperatura, porque este sería, ¿no? Es el parámetro físico más importante porque es lo que determina la emisión del grano. Entonces, esta temperatura del grano, para los granos grandes, podemos considerar que estén en equilibrio térmico, que es decir, que tienen un calentamiento y tienen un enfriamiento, y que las escalas de tiempo para estos procesos son suficientemente rápidas que podemos suponer que están iguales y que nos da una temperatura de equilibrio. Para los granos más pequeños, no estamos en este límite, es más como los átomos, en donde con los átomos cuando se excitan por la absorción de un fotón, entonces te da energía potencial y luego se varía otra vez, pero no puedes hablar la temperatura realmente de equilibrio de excitación de un átomo en particular, y es igual con los granos más chiquitos, que la evolución de de la absorción y la reemisión es algo que hay que ver fotón por fotón, ¿no? Y calcular la historia de la absorción de la energía y su reemisión. Pero vamos a empezar con los granos más grandes, y en este caso podemos considerar que hay una tasa continua de calentamiento que es debido a la absorción de muchos diferentes fotones. Entonces, un fotón en particular no es tan importante, no es la suma de todos los fotones que tienen una intensidad promedio que podemos representar por la J, ¿no? Y entonces, si multiplicamos por todos los ángulos sólidos y lo multiplicamos por la sección eficaz del grano en una frecuencia e integramos sobre todo la frecuencia, nos da la tasa de cambio de la energía del grano en X por segundo. Y si preferimos, podemos, como en lugar de tener explícitamente la integral,
podemos usar la sección recta geométrica y una eficiencia de absorción que promediamos sobre las frecuencias. Y no es simplemente promediar la Q de nu, sino que tenemos que usar un peso que es dado por el espectro de la radiación incidente. Y generalmente para eso podemos suponer que es un espectro de Planck, ¿no? Que está dado por la, la temperatura efectiva típica de las estrellas que dominan el campo radiativo en la vecindad del polvo, y así calculamos este factor de eficiencia promedio. Y estas eficiencias generalmente son mucho menores que, bueno, son menores que 1 en el caso en donde tenemos el espectro dominado por el visible infrarrojo. Y este sería el caso típico en la galaxia, en donde son las estrellas de la población vieja de la galaxia, que contribuyen la mayor parte de la radiación. Y estas estrellas típicamente son no tipo solar, algunos son más calientes, algunos son más frías, pero por promedio tienen un pico en su emisión alrededor de una micra. Y entonces a esta longitud de onda es más grande que la longitud, el tamaño de los granos, ¿no? Entonces estamos en este régimen en donde la longitud de onda es mayor que el tamaño y es donde la eficiencia baja. Pero no estamos completamente en el límite de altas longitudes de onda, y entonces típicamente la dependencia sobre la A no es lineal, sino va como A a la 0.6 o A a la 0.85, dependiendo de la composición del grano. Si estamos en una región de formación estelar, es un poco diferente porque ahí lo que domina son las estrellas calientes, y estos tienen un espectro, como está indicado aquí por la línea azul, que tiene su pico en la ultravioleta. Y esto ya posee del orden del tamaño del grano, o menos como 2pi por el tamaño del grano. Entonces, la eficiencia de absorción sí es alrededor de 1 si estamos iluminados por estrellas calientes, ¿no? Entonces, hay un factor de como 10 entre la eficiencia típica con el espectro óptico infrarrojo y el espectro ultravioleta. Y estos, entonces, aquí uno puede pensar, bueno, ¿por qué no tenemos la 4pi aquí? Porque estamos iluminados por radiación en todos lados, ¿no? Entonces, la superficie realmente del grano es de 4pi, no es de pi. Pero de hecho, este factor extra de 4 se cancela con el hecho de que el flujo está dado por la integral de la intensidad multiplicada por el coseno de θ, ¿no? Donde θ es el ángulo entre el normal y la dirección de propagación del fotón. Y este hace que el flujo que está incidente sobre la superficie del grano no es igual a 4pi por la j, sino es igual a pi por la j. Porque te da un factor de 1/4 por, bueno, dos cosas. Uno, tenemos un factor de 1/2, porque si queremos calcular el flujo incidente, solo es un hemisferio que puede dar fotones que pegan ahí, ¿no? Los que vienen por otro lado no pueden ser incidentes sobre esta parte del grano. Entonces, este te da un factor de 1/2,
Y luego el otro factor en medio es por la integral de mu entre 0 y 1, que es un medio. Entonces, este hecho de que tenemos pi por la j nu ahí es porque es la razón que aquí es simplemente la sección recta, pi a cuadrado, que no es la 4 pi a cuadrado. Lo comento eso en detalle porque este es algo que me ha confundido durante muchos años, pero finalmente lo entiendo, creo. Entonces, les digo para que ustedes no tienen el mismo problema que tuve yo. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Del calentamiento? A mí me da también una cuestión nada más respecto a esta interacción de la materia con las ondas. Digo, entiendo que cuanto más pequeña sea la onda, más energía va a tener y produce otros comportamientos como calentamiento y demás. Pero, por ejemplo, las ondas de radio, que son bastante grandes, fuera de interactuar, por ejemplo, para su detección con los telescopios, sí, fuera de poder ser detectables, ¿puede interactuar de alguna otra forma con la materia, calentarlo de alguna forma, o es despreciable esta interacción de energía? Pues supongo que depende de qué tan intenso sea la radiación, ¿no? Pero al menos en el medio interestelar, las ondas de radio generalmente no tienen un efecto importante de calentar el medio, que yo sepa, ¿no? Entonces, sí, tal vez estoy pensando que tal vez cerca de las estrellas de neutrones o tal vez en núcleos activos de galaxias, que tal vez hay una intensidad tan alta que puede tener un efecto, pero menos en el medio interestelar, porque sabemos que el medio interestelar es casi transparente, ¿no? A las ondas de radio. ¿Sí? Entonces, hace que una fracción muy pequeña de la intensidad de estas ondas está absorbido. Ajá. Y hay que combinar eso con el hecho de que el espectro de radiación general en la galaxia, a longitudes de onda de radio, es bastante pequeño en términos de densidad de energía. ¿Sí? Entonces, bueno, no se ve aquí, pero bueno, aquí sí se ve, ¿no? Que aquí, en naranja, aquí es el espectro típico de la radiación en el medio interestelar, ¿no? Alrededor de la posición del Sol. Y el radio va a corresponder a la parte que no se muestra aquí, ¿no? Está 1000 micras aquí, es equivalente a 1 milímetro. Entonces, 1 centímetro sería 10 a la 4 micras, que sería aquí, y 10 centímetros sería 10 a la 5, que está aquí. Entonces, por aquí es como ¿no? Donde está la banda de radio. Y este espectro sigue bajando, ¿no? Claro, eventualmente da de vuelta y empieza a subir otra vez, ¿no? Porque esta parte aquí es debido a la emisión misma de los granos y va bajando, bajando, bajando. Pero cuando llegas a como 1 centímetro o a 10 centímetros por allí, empieza a ser importante otros tipos de emisión, que lo más importante es el libre. Entonces, la emisión libre de regiones H2 tienen, déjame ver, sí, dependiendo de la longitud de onda, puede ser como plano o puede ser, sí, o puede ser, déjame, ¿no? Es que en el radio siempre lo hacen al revés, porque este es longitud de onda y en el radio muchas veces se usa frecuencia. Y cuando es contra frecuencia, y también, sí, entonces creo que el libre a lo mejor va a ser aproximadamente plano. Entonces este te va a dar un valor mínimo. Y luego lo que puede empezar a subir otra vez es la emisión sincrotónica. Entonces, la emisión sincrotónica que tienen
lo que en el radio se llama un índice espectral que es negativo, que para los radioastrónomos, índice espectral negativo quiere decir que el espectro está cayendo con frecuencia y entonces está subiendo con longitud de onda. Entonces, en este caso sí va a subir otra vez, ¿no? Pero de todos modos, nunca llega a ser tan alto como se ve en el infrarrojo y óptico. Entonces, estamos hablando de como valores pequeños para aquí tenemos el flujo, pero lo que es equivalente sería la densidad de energía. Y eso combinado con una opacidad pequeña, esto quiere decir que ¿no? El efecto de calentamiento debe ser despreciable en el radio. Contesta tu duda? Gracias. Okay. Bien. Entonces, el proceso opuesto al calentamiento es el enfriamiento. Y para eso necesitamos saber la temperatura del grano. Entonces, vamos a suponer que lo tenemos, pero es algo que vamos a determinar a final de este proceso. Pero si conocemos la temperatura del grano, entonces podemos escribir el espectro de flujo que emite el grano como el cuerpo negro a esta temperatura, pero modificado por el factor de eficiencia Q de absorción. ¿Okay? Entonces, este es algo que no se puede mostrar por, ¿cómo se llama? La ley de... la ley de Wien, no me acuerdo. Es algo que está otra vez en el primer capítulo de, ¿no? De Rybicki, ¿no? Que muestra que para ¿no? la emisión térmica, que hay una relación, ¿no? Hay una relación entre la emisión y la absorción. ¿Okay? Entonces, que está dado por lo que se llama la función fuente. Y la función fuente, en el caso de un proceso térmico, es igual a la función Planck. ¿Okay? Entonces, quiere decir que si cualquier variación de eficiencia de la absorción que tenemos en función a la frecuencia, que aquí está encapsulado en este Q, que eso también está ahí en la emisión, ¿no? Porque la función Planck es la emisión dividido por la absorción, ¿no? Entonces, si hay una región en donde la eficiencia de absorción es más grande, entonces a esa misma frecuencia la emisión también va a ser más grande. Y por eso que tenemos función de Planck multiplicada por la Q aquí. Y la pi, otra vez, la pi es para ponerlo en unidades de flujo, porque queremos tenerlo en unidades de flujo para poder multiplicarlo por 4pi a cuadrado. Okay, entonces, otra vez tenemos este problema de los pis y los 4pis, pero aquí como que estamos calculando el flujo por el pi por la b, por la q. Entonces, tenemos que multiplicarlo por la área completa de superficie. Entonces, de esta manera es un poco como lo que hacemos con las estrellas, ¿no? Tenemos el flujo en la superficie de la estrella, que es este integral, que no es una estrella, es un grano de polvo, y lo multiplicamos por la área de superficie para encontrar la luminosidad. ¿Okay? Entonces, claro, las escalas son muy diferentes, ¿no? En lugar de tener objetos enormes que emiten
10 a la 34 Hz por segundo, entonces aquí vamos a tener un valor muy pequeño porque es un objeto bastante chico y además su temperatura es muy pequeño comparado con la temperatura de una estrella. Entonces, finalmente podemos quitar este Q del integral e integrar solamente la función de Planck para tener sigma t al cuarto para el flujo. Pero si hacemos eso, nos quedamos con una eficiencia de absorción que otra vez es promediada. Y es promediada sobre la función Planck a la temperatura del grano. Entonces, este promedio aquí va a dar un valor diferente al promedio que hicimos en el calentamiento, porque el espectro que estamos usando es diferente, ¿no? Entonces, típicamente la temperatura del grano es de unos 20 Kelvin, mientras que la temperatura efectiva típica de las estrellas es, ¿no?, de 3.000 a 4.000 o algo así. Entonces, este aquí para la QAP sí estamos en el límite de tamaño grande comparado con la longitud de onda y por lo tanto tenemos que la Q a una longitud de onda particular es proporcional a la A dividido por la lambda cuadrada y como que la lambda está relacionado con la temperatura en el espectro de Planck, ¿no? Que hay el pico del espectro de Planck, ocurre en una lambda que es inversamente proporcional a la temperatura. Y entonces la lambda, cuando hacemos la integral, la lambda L menos 2 se convierte en t a la potencia de más 2. Entonces tenemos que la Q aumenta con la temperatura, aproximadamente como t cuadrada en este límite. Pero en términos generales es pequeño, es menor que 0.01, menor que 0.001 típicamente. Okay. ¿Alguien tiene duda? Sí, entonces la combinación de este t cuadrado con la t a la 4 de la función Planck nos da una luminosidad que depende muy fuertemente sobre la temperatura, como temperatura de la potencia de 6. Okay. Entonces seguimos. Entonces, para calcular el equilibrio térmico simplemente igualamos estas dos expresiones, la luminosidad del grano y el calentamiento del grano. Y esto nos da, ¿no?, esta expresión. Entonces tenemos que la temperatura del grano despejamos aquí y encontramos que es aproximadamente 20 Kelvin, ¿no? Y tiene dependencia sobre dos cosas. Uno es sobre la densidad de energía de del campo de radiación. Y aquí, bueno, aquí estamos normalizando a 0.62 electronvolts por centímetro cúbico. ¿Por qué escogemos este valor aquí para la normalización? A ver si se acuerdan algo de la primera semana. Tiene que ver con la energía de ionización del hidrógeno. ¿Por qué tendría que ver con eso? Entonces es como lo que nos está acordando. ¿La U qué es? Es una densidad de energía, ¿no? ¿De qué? Es la densidad de energía de lo que emite la estrella en promedio. Bueno, no es lo que emite la estrella, es. ¿Alguien más quiere decir que es la U?
Es que hay varias U, ¿no? Hay una U o sea, energía por unidad de volumen y hay otra que es por unidad de frecuencia. Parece ser que es la de volumen, ¿no? Ajá. Sí, pero si te fijas aquí, creo que lo dice, digo de qué es. Así, densidad de energía de la luz estelar. Ajá. Sí. Entonces, no, bueno, claramente, obviamente es luz que está emitido por estrellas, pero digo, la energía que está emitida por una estrella en particular, sino es que la densidad general en la medio interestelar, ¿no? Entonces, vamos a regresar al segundo clase. Vamos a ver si lo tengo aquí. No, ok. File. Tal vez fue aquí. Sí, exactamente, ¿no? Entonces es la última página, ¿no? De la primera clase. Y vimos, ¿no? Que hay, ¿no? Los diferentes ingredientes en el medio interestelar, la radiación y el gas y rayos cósmicos, etc. Y que todos tienen como densidad de energía similar de como 0.5 electronvolts por centímetro cúbico. Okay, entonces, uno es la luz de las estrellas y aquí, ¿no? En esta tabla tiene como 0.54 electronvolts por centímetro cúbico. Okay. Y este es lo que, ¿no? Se estima más o menos en el plano de la galaxia, ¿no? A distancias del centro de la galaxia parecida a la distancia, a la posición del Sol. Okay. Entonces, este es entonces estoy usando un valor un poco diferente, ¿verdad? Porque ahí, ¿qué dijo? 0.54 y aquí estamos usando, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí estamos usando 0.62. Entonces, pero son tan parecidos que me imagino que son simplemente diferentes mediciones de la misma cosa. Y lo punto importante aquí es como que la temperatura, la luminosidad, la tasa de enfriamiento del grano depende tan fuertemente sobre la temperatura. Entonces, si despejamos para la temperatura, todo resulta ser una función muy plano de los otros parámetros. Entonces, aquí tenemos que proporcionar la densidad de energía a la potencia de 1 entre 6. Entonces, aunque haya variaciones en la intensidad de la radiación, no vamos a ver mucha variación en la temperatura de los granos. Entonces, este fue el ejercicio que puse aquí, ¿no? Que fue calcular qué tan cerca en una estrella tipo O tenemos que ser para subir la temperatura a 200 grados. ¿Alguien ha hecho ese cálculo? Sí lo hice, pero me salió algo ridículamente enorme. Me dio una distancia de 53 parsecs. Entonces algo hice extremadamente mal. Sí, 53 parsecs creo que no puede ser correcto, pero vamos a ver, no, pero no, lo importante es
¿no? Es el método que usamos, ¿no? Siempre podemos tener errores en los cálculos de los números, pero ¿alguien más tiene un, un resultado de este cálculo? Todos están muy callados, bueno, aparte de Miguel. Bueno, no hice el cálculo, pero digamos que dependería si asumimos que es silicato o grafito, ¿no? Dependería ese valor. Bueno, tiene muy poco, no depende realmente de la composición. Como ves aquí que hay no, la diferencia entre silicato y grafito, este factor depende por como 40% y la dependencia sobre la A es despreciable, ¿no? Porque tienen una variación con A a la 1 entre 15 y 1 entre 40, que dice que casi no cambia. ¿No? Entonces, no, realmente, y bueno, de todos modos, no puedes usar directamente esta ecuación, ¿no? Porque como digo aquí, sí, bueno, es cierto que no dije que era una estrella caliente. Y generalmente las estrellas masivas son calientes, ¿no? Cuando están en la secuencia principal, tienen temperaturas de, ¿no? 30.000 a 50.000 grados. Pero sí tienen fases evolutivas después en donde pueden ser supergigantes azules o pueden ser supergigantes rojas. Y cuando son supergigantes rojas, entonces tienen temperaturas efectivas bajas del orden de 4.000 Kelvin. Entonces, sí hay una interpretación de en donde sí podemos usar esta ecuación, pero no sería la interpretación natural, ¿no? La interpretación natural sería que una estrella masiva tenga una temperatura efectiva bastante alta, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar no, eso no. En lugar de usar estas ecuaciones para la QAPS, estamos, ¿no? En este espectro azul que tiene la QAPS aproximadamente igual a 1. ¿Okay? Entonces, cambia las cosas un poquito. No mucho, pero suficiente que valdría la pena investigar su efecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, entonces. ¿Alguien más tiene un cálculo de ¿No? Bueno, perdón, se hace entonces con la de L de grano igual a G de grano, ¿verdad? El cálculo, no se necesita la ecuación de abajo. Sí, ok. Entonces, aquí, ¿no? Es consecuencia de pero usando la Q de APS, que es del espectro de la estrella, para el espectro típico galáctico, que fue esta línea naranja aquí. Bueno, lo importante es esta parte, ¿no? Que está en rojo. Entonces, es lo que da Y es lo que se usó para calcular Entonces, vamos a regresar un paso aquí y repetirlo, pero vamos a usar que sea igual a 1 y a ver qué tan diferente es, ¿sí?
Bien, entonces tenemos, entonces tenemos equilibrio térmico de un grano iluminado por estrella caliente. Okay, entonces tenemos la estrella, tenemos una distancia R y tenemos el grano. Okay. Entonces aquí vamos a usar la ecuación que tenemos ahí, que es 4pi a cuadrado por la QApps a la temperatura del grano por la función Planck es igual al pi a cuadrado por la QApps con el espectro de la estrella por la densidad de energía por la C. ¿Okay? Entonces, y donde ponemos este aproximadamente igual a 1 y que, y digamos, este cancela con este y que la Q de apps vamos a usar lo de la página anterior que aproximadamente, bueno, vamos a tomar el promedio de estos dos, ¿no? Entonces vamos a decir 4 por 10 a lo menos 4 por A entre 0.1 micros y T entre 20 cuadrado. Entonces vamos ok. Entonces, ¿cómo podemos representar? Entonces, lo importante aquí, la cosa que todavía no tenemos especificado muy bien, es la U estrella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar la densidad de energía debida a una estrella? ¿Con el flujo? Ajá, ¿Por podemos su ir. luminosidad? Sí. Entonces, si tenemos una estrella, entonces, y estamos en un punto de esta estrella. Entonces, ¿cómo estimamos la densidad de energía aquí? ¿Cómo podemos...? Sería energía por unidad de volumen, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está relacionado con las propiedades del campo radiativo que estudiaron en procesos? No, la intensidad específica de sus momentos. ¿Cuál momento del campo radiativo está relacionado con la densidad de energía?
podemos, ¿no? Podemos, Con el momento, ¿no? Hay una relación de momento por ahí que viene en el Riviki, que es 1/3 de U. Es el momento 2 coseno cuadrado. esta es Sí, la es correcto. presión, esta es la presión de radiación. No estoy preguntando sobre la presión de radiación. Estoy preguntando sobre la densidad de energía. Para la densidad de energía, ¿importa la dirección de propagación de la radiación o no? Para la densidad de energía, no, porque es un escalar, ¿no? Ajá. Entonces, la densidad de energía es simplemente cuánta energía está allí y cada fotón tiene determinada energía por fotón. Entonces, estamos preguntando cuántos fotones tenemos en un volumen. Y para eso no importa en qué dirección van los fotones. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el momento del campo radiativo que no depende de la dirección? ¿No? Tenemos la I de nu. Y tiene los momentos, ¿cómo? Los momentos son momentos con respecto a qué. ¿Cuál es el variable que integramos cuando calculamos los momentos? ¿Es el ángulo sólido? Sí, ¿no? Porque se llaman momentos angulares, ¿no? Entonces tenemos la J, el flujo, tenemos la K, ¿no? Que es que es el momento. No, y cada uno es un integral, bueno, un promedio sobre direcciones, ¿no? Y la diferencia es que tienen diferentes pesos, ¿no? Entonces, y los pesos son precisamente son las potencias del vector unitario en la dirección de propagación, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el que no depende de esa dirección? El flujo. No, bueno, ya... El flujo no... Ok, si el flujo no depende de la dirección, ¿cómo se escribe el flujo? ¿Cuál es la ecuación para para el momento 1? ¿No? Entonces, este se llama momento 0, este es momento 1, este es momento 2, y en principio puedes tener otros, pero no son muy útiles, ¿no? Sí, creo que también depende de la dirección el flujo, ¿verdad? Okay. El flujo es la integral de la I nu por el vector unitario de omega, ¿no? Entre todos ángulos sólidos.
Y entonces, en el caso plano paralelo, eso se puede escribir como la mu y de mu con el medio. Es porque este tiene una entre 4pi. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general para el flujo y esta es su forma en geometría plano paralelo. Y entonces, este mu es la dirección, ¿no? Entonces, eso sí depende de la dirección. Pero ¿qué es la ecuación equivalente para la J? Es la integral de la intensidad de la I. Es simplemente la integral de la I sobre todo omega, pero dividido por 4pi, para hacer promedio en lugar de integral, ¿no? Entonces, esto es lo que no depende de la dirección, ¿no? Es la única, porque lo otro, la presión es, bueno, si lo escribimos en términos de la K, la K es 1 entre 4pi por la integral del I nu por el tensor, ¿no? El tensor que podemos escribir como un vector diádico NN de omega, ¿no? Que en el caso plano paralelo otra vez es la mu cuadrada de mu. Entonces, esos también, todos van a depender de la dirección de maneras más y más complicadas para los diferentes momentos. El único que no es el momento cero. ¿Okay? Entonces, dado que ya decidimos que la densidad de energía es una escalar y que no depende de la dirección de los fotones, entonces es lógico, ¿no? Que debe ser relacionado con la J, no con los otros, no con los otros momentos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la J y la U? Podemos verlo por las dimensiones, ¿no? La U Es es un X por centímetro cúbico. Ahora creo que 4pi algo por J nu. 4pi sobre C, ¿no? Pero depende de las unidades también, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos integrarlo, obviamente necesitamos integrarlo por frecuencia para quitar la unidad de por hertz, ¿no? Entonces, la integral de J nu de nu, que podemos escribir como J, este tiene unidades de X por centímetro cuadrado por segundo por stavadiano. ¿Sí? Entonces, para convertirlo en X por centímetro cúbico, hay que quitar el por stavadiano y esto se multiplica por 4pi y hay que convertir, hay que tener otra unidad de centímetros y quitar uno de por segundo, entonces hay que dividir por una velocidad y resulta que es la velocidad de la luz. Entonces, la U es 4pi por la J dividido por C. Okay. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la situación que tenemos aquí? ¿Cómo podemos estimar la J a una distancia R de la estrella? Okay. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que en la superficie
de la estrella. Aquí tenemos I es igual a la función Planck en la temperatura de la estrella. Okay, que es igual a sigma de Stefan Boltzmann por la temperatura estrella al cuarto, ¿no? Entonces, con eso, si conocemos la intensidad en la superficie de la estrella, ¿cómo podemos calcular la J en una cierta distancia de la estrella? Vamos a considerar que tenemos, vamos a ver que tenemos una intensidad que sale aquí, la estrella, y que va por aquí. ¿Cómo está relacionado la intensidad específica aquí y la intensidad específica aquí? Si suponemos que no hay absorción. Es que ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Es que ahorita hablaba y no me escuchaban. Sino que, por ejemplo, en procesos, cuando asumíamos equilibrio radiativo, podíamos decir que la intensidad era igual a J. No sé si aquí podríamos aplicar lo mismo. La intensidad es igual a J. En equilibrio radiativo, ajá. Y J pues es la... Bueno, sí. No, el equilibrio radiativo es que la J es igual a S. ¿Sí? La intensidad es igual a J. Bueno, la J es igual a la intensidad. Pues es solamente cuando la intensidad es isotópica. Ajá. Sí. Ok. Entonces, pero vamos, todavía no llegamos a eso. Estamos nada más considerando la intensidad. Entonces, tenemos la intensidad aquí en la superficie de la estrella. Y tenemos la intensidad aquí a una distancia R. Y mi pregunta es, ¿cómo están relacionadas estas dos intensidades? ¿Son diferentes o son iguales? Pues, si no hay nada que modifique en esa distancia, deberían ser iguales. Ajá. Y todos están de acuerdo, ¿verdad? Que ¿no? Que en un vacío la intensidad específica se conserva. Entonces, si no hay absorción, la intensidad aquí es exactamente igual a la intensidad aquí. ¿Ok? Pero la J no va a ser igual, ¿no? Porque la J es un promedio sobre ángulo sólido. Y fíjense que si tenemos, si consideramos otra dirección de propagación, por ejemplo, por aquí, la intensidad aquí es igual a 0, ¿no? Porque, bueno, no necesariamente 0, pero va a ser despreciable, ¿no? Porque esta línea por aquí no intersecciona con la estrella. Entonces, no tenemos intensidad. Si solamente estamos considerando la estrella como fuente de luz, entonces cualquier línea que no interseccione la estrella tiene intensidad 0. ¿Okay? Entonces, cuando calculamos la J aquí, ups, no quise hacer eso. Cuando calculamos la J, solamente cuentan los rayos que interseccionan con la estrella. ¿Sí? Entonces, la J a R es igual al
integral de la I de omega de 4pi, okay, que es igual a la I de la estrella multiplicada por el ángulo sólido de la estrella. Okay, entonces tenemos un d omega podemos decir que este es omega estrella, que este es el ángulo sólido que medimos aquí, es el ángulo sólido de la estrella medido desde este punto. Y este es el único parte de las direcciones que va a tener una intensidad que no es cero. Entonces sería la I multiplicada por este omega estrella dividido por 4pi. Entonces, este omega estrella entre 4pi se llama el factor de dilución, ¿no? Porque tenemos lo que está emitido por la estrella, pero está diluido por el hecho de que la estrella ya no es una cosa grande, ya es una cosa pequeña porque está muy distante de nosotros. Entonces, la radiación que cuando calculamos la promedio sobre todo ángulo sólido, tenemos este factor de dilución y muchas veces se llama W. Okay, W de la estrella. Que no se debe convertir con los anchos equivalentes. Y entonces, es solo un factor geométrico. Okay, entonces lo podemos calcular fácilmente, ¿no? Entonces, si estamos con el radio de la estrella, aquí, y nosotros estamos en una distancia r, entonces la d omega, perdón. La omega de la estrella resulta, bueno, lo estoy haciendo de memoria, lo podemos hacer el cálculo, pero va a tardar 10 minutos. Entonces creo que mejor escribo simplemente el resultado, que es igual al R estrella entre R cuadrado por un factor de un cuarto, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, sí se puede. De hecho, es fácil ver, ¿no? Este es aproximadamente igual, porque este solo es verdad en el límite de que el radio sea mucho mayor que el radio de la estrella. ¿Sí? Porque este es igual al área de la estrella, que es pi r estrella cuadrada, dividido por el área de todo el cielo, que es 4pi r cuadrado, ¿no? Es lo que nos da este. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Porque tenemos que la J ya es igual a la intensidad, ¿no? Que es sigma T estrella al cuarto por 1 entre 4 y por el radio de la estrella cuadrada dividido por el radio cuadrado. Y entonces, la U es 4pi eso entre C, entonces la U es igual a pi sigma T estrella al cuarto entre C por R estrella cuadrada entre R cuadrada. Okay. Entonces, este es lo que podemos usar para estimar la temperatura. Entonces, si combinamos eso,
con la ecuación inicial, ¿no? Que es este. Entonces vamos a escribir ese otra vez, pero entonces aquí tenemos 4. Cuatro QApps por sigma TG al 4. Es igual al este que es 1, bueno, 1 U estrella por C. Y entonces tenemos pi. Ah, 4 por... Okay. Bueno, voy a mantenerlo aquí para tenerlo general, ¿no? Entonces, porque este está multiplicado por la QApps de la estrella. Okay, entonces, y vamos, para hacerlo más fácil, vamos a quitar porque son iguales casi. Una vez había un gobierno local en los Estados Unidos, me parece que tenían una resolución de su gobierno que pi fue igual a 4. Entonces, vamos a seguir esa ley, de que pi es igual a 4. Entonces, porque realmente aquí hay unas aproximaciones que hicimos aquí y creo que si lo hacemos bien, si hay una cancelación mejor, ¿no? Entonces ya, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que está bastante simétrico y bonito esta ecuación, ¿no? Que nos tienen la relación entre la tasa de energía que está emitida por el grano, que depende de su temperatura, y lo que está recibiendo, que depende de la temperatura de la estrella, pero que hay este factor de dilución. Y entonces, ¿no? Podemos tener la solución de los sigmas cancelan, y tenemos que la temperatura del grano entre la temperatura de la estrella es igual a la QApps con el espectro de la estrella dividido por la QApps a la temperatura del grano a la potencia de 1/4 y ¿qué más tenemos? Y con la R estrella entre R a la potencia de 1/2. Sí. Entonces, ahorita vamos a ver lo de ¿no? Porque, de hecho, como que depende de la T, va a salir un poco diferente. Pero vemos que generalmente tenemos 1 entre raíz del radio, ¿no? Entonces, la temperatura del grano va a ser menor a distancias mayores, pero no es una variación muy empinada, ¿no? Simplemente varía como 1 entre el raíz. Pero ya vamos a poner los valores que tenemos para eso. Entonces, usamos la QApps de la estrella aproximadamente 1 y la QApps en función de la temperatura del grano, que fue 4. Bueno, vamos a suponer 0.1 micras, ¿no?
Entonces tenemos 4 por 10 a la menos 4 t entre 20 cuadrado. 0.0004 t grado entre 20 Kelvin cuadrado. Que de hecho esto podemos simplificar. Si hacemos todos en grados, entonces el T de grano en 20 Kelvin cuadrado es 400. Entonces tenemos 10 a la menos 6 T grado cuadrado si T grado está medido en Kelvin, ¿no? Y entonces ponemos eso. Entonces tenemos T. Entonces tenemos T grado. Sí, yo creo que mejor. Ok, entonces, si ponemos este a la potencia de 1/4 aquí, entonces tenemos que la Q abs Istea entre la Q abs temperatura del grano a la potencia de 1/4 es como que está el número, lo en 1, el denominador es entonces tenemos 10 a la 6 a la potencia de 1/4, que es el raíz cuadrado de 1000, que es 10 por el raíz cuadrado de 10, que es aproximadamente 30. ¿No? Entonces tenemos aproximadamente 30 y luego tenemos la temperatura grano en Kelvin a la potencia de -1/2. Okay. Entonces, tenemos este. Este tal vez no es la menor, si tuviéramos que despejar para encontrar una temperatura en particular, este no sería la manera óptima, ¿no? Porque tenemos la temperatura de los dos lados. Entonces, tendríamos que tomar, que llevar esta parte de t cuadrado por otro lado y tomar el raíz, el sexto raíz, ¿no? De todo. Pero es suficiente para lo que queremos hacer aquí, porque queremos ver, ¿no? ¿Qué pasa? Queremos tener temperatura igual a 200 Kelvin, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el radio de la estrella? Y por eso tenemos que suponer algo sobre la temperatura de la estrella. Y para hacerlo fácil, vamos a suponer que la temperatura de la estrella es del orden de 20.000. Es un poco pequeño para una estrella tipo O, pero es como tipo B, pero así son, ¿no? Son muchas de las estrellas masivas solo son tipo B, entonces es razonable. Simplemente tomo eso para tener un factor bonito, ¿no? Limpio aquí. Entonces, si tenemos eso, entonces la temperatura del grano entre la temperatura de estrella es igual a 1 entre 100. Y que este es aproximadamente 30
tenemos temperatura del grano 200. Entonces, el 1 entre el raíz de 200 es 14, ¿no? Entonces, tenemos 30 entre 14 por el radio historia entre R a la menos 1/2. ¿Ok? Entonces, este es aproximadamente 2, ¿no? Y entonces tenemos 200. Entonces, si llevamos todo por el otro lado, tenemos R entre R historia a 1/2. Llevamos este por el lado izquierdo. Sería aproximadamente 200. Y entonces R aproximadamente 200 cuadrados, sí que sería 4 por 10 a la 4 por el radio de la historia. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces, ya encontramos, ¿no? Lo encontramos en términos del radio de la historia para conocerlo en centímetros. Hay que suponer algo para las estrellas masivas que típicamente tienen radios de entre 5 y 15 veces el radio del Sol. Entonces, el radio del Sol es 7 por 10 a la 10. Entonces, vamos a suponer que tienen 10 a la 12 centímetros más o menos. Y este implica que el radio tiene que ser 4 por 10 a la 16 centímetros, que es un poco más que 3 por 10 a la 16 y 10 a la 16. 3 por 10 a la 16 es 0.01 parsecs. Entonces, este es aproximadamente 0.01 parsecs. Y este es muy pequeño comparado con la separación típica entre las estrellas en la galaxia, ¿no? Claro, en unos cúmulos muy densos tal vez la separación puede ser 0.01, pero en general en la galaxia la separación entre las estrellas es del orden de parsecs. Entonces, la mayoría del medio interestelar está mucho más lejos que 0.01 parsecs de una estrella. Y para las estrellas masivas, calientes, es aún son menos frecuentes, ¿no? Porque la mayoría de las estrellas en la galaxia son las estrellas de baja masa. Las estrellas de alta masa son relativamente infrecuentes. Entonces, una fracción muy pequeña del medio interestelar es estas distancias de las estrellas. Y por lo tanto que si consideramos la galaxia en su totalidad, suponer una temperatura de granos de 20 Kelvin es razonable. Pero por otro lado, aunque es una fracción pequeña de la galaxia que se encuentra cerca de las estrellas masivas, esas regiones generalmente sí son más interesantes, ¿no? Son muy luminosas. Entonces, si nos interesan las zonas de formación estelar y los cúmulos masivos, entonces ahí podríamos tener polvo más caliente. Pero sí tienes que estar muy cerca a las estrellas masivas para llegar a cientos de Kelvin. Entonces, bueno, ustedes a lo mejor están pensando por qué estoy haciendo eso en tanto detalle, ¿sí? Pero no sé si ustedes han visto en el examen el último problema. Es algo muy parecido a lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, les estoy ayudando.
la diferencia en el examen es que están hablando de una estrella fría, ¿ok? Y están hablando del polvo que está probablemente en el disco alrededor de una estrella en formación. Me imagino que es el contexto, ¿no? Aunque no, resolver el problema no depende de entender el contexto. Pero ahí están hablando de una estrella con una temperatura efectiva mucho menor que las estrellas masivas, pero de todos modos es la misma cosa. Y ahí también están, en lugar de usar la Q, están usando kappa, pero es lo mismo, ¿no? Porque la kappa, que es la opacidad por masa, es proporcional a la sección recta de los granos individuales, es proporcional a la Q y es proporcional a la cantidad de granos que tienes por unidad de masa. Pero si estamos considerando la diferencia entre dos frecuencias, entonces la única cosa que no cancela es la Q, ¿no? Que es el factor de eficiencia de absorción. Entonces, aunque en este problema están hablando de kappa, lo pueden considerar como si fuera la Q, porque están considerando la diferencia entre dos diferentes frecuencias de la emisión del mismo grano. Y entonces en ese problema hay que encontrar la temperatura de equilibrio del grano. De todos modos, si tienen algunas dificultades en entender cualquier de los problemas del examen, me pueden escribir para pedir aclaración, ¿no? ¿Ya empezaron a ver el examen o no? Yo todavía no, Ok, para ser sincera. está bien. Yo solo he hecho el 1A. Ajá, ¿y fue fácil? Si lo hice bien, sí, pero es la Ok. parte de que no sé si lo hice bien todavía. Ok, sí. No, no hay tanta prisa, ¿no? Tienen varios días, pero si resulta que tienen que pedirme ayuda, entonces sería mejor que no fuera, digamos, domingo a medianoche o algo así. Bueno. Okay. Entonces vamos a ver la última. No, entonces esta temperatura de equilibrio sí funciona para los granos que son mayores a, digamos, 0.01 micras. Okay. Entonces, bueno, depende un poco de qué tan fuerte es la radiación. Entonces aquí del libro de Drain hay un ejemplo de unos cálculos de cómo depende de tiempo el proceso de calentamiento y enfriamiento. Y consideran dos casos, uno que tiene U igual a 1. La U grande aquí es simplemente la densidad de energía en unidades de la densidad de energía típica de la galaxia. Entonces, cuando es la radiación típica, entonces para un grano de 200 angstroms, entonces si este es 0.02 micras, ¿no? Entonces, porque hay que recordar que 10.000 angstroms es igual a 1 micra. Entonces, 1.000 angstroms es 0.1 micras y 200 angstroms es 0.02 micras. Entonces, para esta estrella, aunque se puede ver pequeñas variaciones,
debido a los fotones, a la absorción de fotones individuales, realmente se ve que la temperatura es constante y es alrededor de 20 grados, ¿no? Pero si luego vas a un factor de 2 más chica en el tamaño del grano, ves 100 angstroms, que es 0.01 micras, entonces ya puedes ver variaciones bastante extremas en la temperatura. Y en lugar de ser constante en 20, hay brincos entre 10 y 30, más o menos. Pero de todos modos es del mismo orden, ¿no? 10 y 30 es aproximadamente igual a 20. Pero ya para los que son más chicos de eso, entonces ya ves que bueno, supongo que en todo eso nunca había absorbido un fotón y de repente absorbe un fotón y su temperatura sube a como 40 y luego cae, ¿no? Entonces, y luego absorbe otro y empieza a caer, y absorbe otro y empieza a caer. Entonces, ya es como una función de cierre y no se puede considerar como temperatura constante. Entonces, si uno, en este caso de los granos grandes, podemos calcular la emisión del grano por multiplicar la función Planck por la Q. Pero en este caso no, porque hay un rango tan extremo de temperaturas que realmente tenemos que hacer calcular la temperatura en cada paso de tiempo y luego hacer el promedio en tiempo para calcular el espectro total. ¿No? Y este de 20 angstroms solo tiene un evento de absorción, ¿no? Porque hay el campo de radiación es tan diluida y el tamaño del grano es tan pequeño que en todo este tiempo solo hay un fotón que está absorbido por el grano y este sube su temperatura a más que 50 Kelvin y luego regresa a un valor muy pequeño. Y este de 10 angstroms ni siquiera tiene una interacción durante este lapso de tiempo. Entonces, si aumentamos la U, entonces el número de fotones por unidad de volumen aumenta, entonces la tasa de interacciones aumenta. Y vemos, ¿no?, que ya con 20 angstroms ya tenemos muchas interacciones durante el tiempo, incluso de 10 angstroms ya tenemos uno. Y en este caso, los que están mayores a 50 angstroms ya son casi constante con tiempo, ¿no? Y este de los de 10 angstroms, la N que dice aquí, la NC, es cuántos átomos de carbono hay en cada grano, ¿no? Entonces, en el caso del grano más chico aquí, tenemos 500 átomos de carbono. Entonces, como es la frontera entre lo que generalmente llamamos granos chiquitos y lo que llamamos las moléculas grandes. Entonces, cuando los hidrocarburos policíclicos aromáticos, es como tienen los más grandes tienen cientos de átomos de carbono, entonces son más o menos de este tamaño. Y los más chicos tienen del orden de 10 átomos de carbono. Entonces, todos ellos están en este régimen en donde la excitación no es un equilibrio estático, sino que es una serie de eventos de calentar a temperaturas grandes y luego enfriar el grano. Y implica que la forma del espectro que emite este tipo de grano no depende de qué tan intenso es la radiación, ¿okay? Porque la forma del espectro realmente solo depende de los picos, de la temperatura del pico máxima que alcanza el grano. Y eso depende
depende de la energía de cada fotón, pero no depende de cuántos fotones hay, ¿no? Entonces, la intensidad total va a depender de cuántos fotones hay, porque depende de qué tan frecuentemente hay calentamiento de un grano, pero el espectro va a ser independiente de eso. Y por lo tanto, ¿no? el espectro de los pads es algo que es muy parecido en todos los objetos donde se detectan este tipo de emisión. Okay. ¿Tienen preguntas sobre eso antes de avanzar? Okay. Entonces, hay otros aspectos físicos de los granos que se pueden investigar. En particular, algo que es muy importante en las regiones fotoionizadas es la carga de los granos, porque esto es lo que determina el acoplamiento entre los granos y el campo magnético y el acoplamiento entre las partículas cargadas. Pero es bastante complicado, entonces, y estaba viendo el temario y no aparece ahí, entonces ya, no vamos a hacer eso. Entonces, finalmente solo voy a mencionar algo sobre el ciclo de vida de los granos, ¿no? Cómo están producidos, cómo están destruidos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la diagrama chiquita aquí, que tomo de un artículo de unas memorias de congreso de estos autores, pero se puede encontrar diagramas parecidos en muchos lados. Entonces, los granos, la producción de los granos, generalmente es por las estrellas y en particular es al final de la vida de las estrellas. Entonces hay dos tipos de producción de granos que son importantes en la galaxia. Uno son de las estrellas de baja masa, que forman las estrellas AGB, que son estrellas muy luminosas en la etapa final de la vida de estrellas de aproximadamente una masa solar. Y esta es la etapa justo antes de la formación de las nebulosas planetarias. Y en esta fase AGB, las estrellas son muy frías y muy grandes y tienen alta pérdida de masa y tienen pulsaciones en sus atmósferas. Y estas pulsaciones producen choques que dan cáscaras muy densos. Y una vez que si se pueden formar estas cáscaras densas a una distancia de como 2 o 3 veces el radio de la estrella, se puede formar polvo ahí. Y el tipo de polvo que se forma varía dependiendo de si oxígeno o carbono son más abundantes en las atmósferas. La mayoría de las estrellas AGB son ricos en oxígeno, pero hay una fracción significativa que son ricos en carbono debido al dragado de elementos que están procesados por las reacciones nucleares en el centro de la estrella. Y entonces los que están ricos en oxígeno forman silicatos y los que están ricos en carbono forman granos de grafito o de otros compuestos de carbono. Y otro sitio de formación de polvo son las explosiones de supernova. Y estos parece que no es tan importante como las estrellas AGB, pero de todos modos es una fracción, digamos, de 20-30%, pero actualmente en la galaxia. Pero hay otras situaciones como cuando la formación estelar es muy activa en una galaxia, en donde las explosiones de supernova
pueden tener una contribución más importante, en particular durante épocas tempranos en la evolución del universo. Entonces, una vez que tenemos estos granos, no se quedan iguales, ¿no? Durante toda su vida, sino que tienen un procesamiento por la radiación cuando están en el medio difuso y tienen efecto de acreción de partículas de gas cuando están en las nubes muy densos, ¿no? Entonces, la escala de tiempo, como tiempo de vida de un grano en particular, se puede estimar y resulta que es de unos cientos de millones de años. Y es como 10 veces más grande que el tiempo de vida de las nubes moleculares, que es típicamente unas decenas de millones de años. Entonces, implica que cada grano probablemente tiene como 10 ciclos de pasar por una nube molecular y luego regresar al medio difuso y luego regresar a una nube molecular y regresar al medio difuso, como 10 veces antes de ser destruido, ¿no? Y entonces, por eso es muy importante que un grano típico que vemos no es un grano recién producido de las estrellas AGB, sino es más probable que ha tenido una historia muy larga en el medio interestelar. Entonces, estos procesos de acreción y formación de los manteles es bastante importante. Y finalmente van a ser destruidos eventualmente si tienen la mala suerte de pasar por un choque fuerte, ¿no? Entonces, estos choques son otro fenómeno que está producido por los vientos de las estrellas y en particular por las explosiones de supernova. Y la destrucción de granos por estos choques es más eficiente en las regiones menos densas, en particular del medio tibio, neutro ionizado. Y los choques que destruyen los granos tienen que ser de 100 kilómetros por segundo o más. Porque un choque de menos que 100 kilómetros por segundo puede afectar un poco el grano, a lo mejor puede quitar un poco del mantel, pero no puede destruir por completo el grano. Mientras los que están a 100 kilómetros por segundo, 200 kilómetros por segundo, allí la temperatura después del choque es suficiente para completamente destruir el grano y regresar sus átomos, ¿no?, al fase de gas. Bien, entonces hay diferentes grados de complejidad en los modelos, ¿no? Aquí tengo otro que viene de este artículo de Jones y Issa reciente, que usé una de sus figuras en la clase anterior también. Y de hecho, no entiendo nada de todo eso, pero se ve muy impresionante y tiene muchas flechas que van por todos lados y si lees el artículo tiene muchos detalles sobre diferentes procesos químicos que afectan los granos. Pero de si es exacto 100% correcto, no tengo idea, pero se ve bonito. Ok, entonces, por mi parte, creo que es todo de esta mitad del curso. No sé si tienen unas preguntas finales o... No, como tal es el tema, no. Ok, Sí, cuando vayamos haciendo la tarea. Sí. ok, muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Quiero hacer stop share. Ok. Muy bien. Entonces, sí, entonces, bueno, yo tengo tarea también porque yo tengo que terminar de calificar todas sus tareas anteriores.
Voy a intentar hacer eso esta semana para que tienen todo ya listo para empezar la segunda parte del curso con la doctora Adriana. Entonces, si no tienen otras preguntas, ha sido un placer. Muchas gracias por asistir a las clases y ver los videos y ojalá que hayan aprendido algo del medio interestelar. Estoy dispuesto a contestar cualquier duda o problema que tienen, incluso después, ¿no? Si les ocurre algo que piensan que yo les puedo aclarar o ayudar, estoy 100% dispuesto a ayudarles con cualquier cosa. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. No, de Muchas nada. gracias por todo. Ok. Y otra cosa, el coloquio de hoy se ve muy interesante. El doctor Luis Felipe va a hablar de un tema de la línea 21 centímetros, ¿no? Que hicimos hace una semana. Es una aplicación a la cosmología, pero ¿no? es el mismo proceso de excitación. Creo que es absorción de esta línea, pero es el mismo proceso de transición hiperfino en hidrógeno. Entonces, me imagino que va a ser muy interesante. Ok, bueno, gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Luego, Gracias por todo.